Judy. A esta hora del día hemos invitado al amigo de la casa, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, para tratar tres temas que nos atañen, que es lo que va a pasar en las elecciones de los Estados Unidos de América, porque como es obvio, Estados Unidos es un país poderosísimo, nosotros tenemos un TLC con ellos, Trump no es un hijo de vecino, como tampoco lo es Biden. ¿Qué va a pasar con el tema de Bolivia? Porque es un vecino nuestro, que en los últimos años, con la presencia de Evo Morales, como que tenía relaciones medias tirantes con nosotros, ahora han pasado una situación media límbica y ha ganado, parece, un aliado de Evo Morales, el señor Arce. Se habla inclusive de que Vizcarra estaría tentado a irse a Bolivia con un asilo político, se lo daría a su aliado y amigo Arce, porque así lo sugeriría Evo Morales, esa es teoría de la conspiración. Y la otra es Chile, ¿no? Chile también está pasando por una situación muy bizarra de levantamientos sociales que se podrían dar acá, porque hay una serie de agudización de las contradicciones que se pueden acá manipular también con el pueblo. Pero vamos por partes. Miguel Ángel, buenos días. Philip, encantadísimo de estar contigo después de algún tiempo por la pandemia, sí, aunque siempre nos conectamos. Correcto. En fin. A ver, cuéntame, todas las noches yo lo veo a Bailey hablándome de Biden y de Trump, y que Trump parecía favorito, y que Trump se comienza a ir de boca, y que Trump Biden comienza a salir por encima de Trump, y se hablan de encuestas, pero Estados Unidos es una cuestión media rara, las encuestas normalmente no la chuntan, y las votaciones son complejas. Entonces te pido en ese orden de cosas que le expliques a la gente cómo es el tema de las elecciones, de los colegios electorales, del peso de los estados, y el tema de la situación actual de Trump y Biden con las encuestas y su futuro. Sí, es una buena pregunta la que haces, porque a veces o normalmente se puede creer que una elección en Estados Unidos de América es como en América Latina o el Perú. Es decir, usted, amigo, se levanta el domingo, va y vota en el ánfora directamente por el candidato de su preferencia. Al final de la noche, como ha pasado en Bolivia el domingo, se cuenta cuántos votos obtuvo cada candidato. Y eso se llama votación directa. En Estados Unidos no es así. Los jefes de Estado, los presidentes, no son elegidos, Philip, directamente, sino de manera indirecta. ¿Qué significa esto? Que es verdad, la gente el 3 de noviembre vota, como también lo está haciendo ya por correo, pero ¿qué vota? Vota por los denominados electores del colegio electoral. ¿Qué es eso? En Estados Unidos los electores del colegio electoral es un grupo de 538 personas que son elegidas por por la gente, por el votante general, y en cada estado existe un número de electores. Por ejemplo, Florida tiene 29 electores. Entonces, Joe Biden y Donald Trump se van a enfrentar, están debatiendo, han debatido, hay campaña para ganar los 29 electores de Florida. Significa que si mañana uno saca más un voto que el otro, le gana por uno, se lleva los 29 votos electorales o del colegio electoral. Y así pasa con todos los estados. No importa el número de las personas que vayan a salir a votar, sino que gane en el estado que tenga, es evidente, el mayor número de electores. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Arizona. Arizona tiene 38 electores del colegio electoral, de manera que, juntando la sumatoria, los candidatos tienen que acumular alrededor de 270 electores del colegio electoral, con lo cual automáticamente gana. ¿Por qué? Porque si son 538 en total, la mitad, 269 más uno más, 270, ya ganó la elección. Este proceso se repite en todos lados. Pregunta, ¿por qué entonces en algunos estados es el número de electores más que en otros? Porque está en relación directa al número de la población, por la densidad poblacional. Nevada tiene 6. Vea usted la gran diferencia. Entonces, lo que vamos a ver y lo que ya comenzó en Estados Unidos es un proceso de votación que hace la gente por los
electores, que son 538 y no más. Al final, vamos a ver el día 3 de noviembre cuántos electores del colegio alcanzó Joe Biden y cuántos Donald Trump. Los dos están en estos momentos de la siguiente manera. Joe Biden tiene seguros, lo que se llama la base rígida, unos 215 electores ganados porque la gente siempre va a ser demócrata al votar. A estas alturas el presidente Donald Trump tiene 125. Existen, aparte de esos estados tradicionales que siempre serán demócratas o azules, o siempre serán republicanos o rojos, los llamados estados péndulo. ¿Qué son los estados péndulos? Que votarán de acuerdo a las simpatías, si les gusta o no el candidato, no siempre votan por uno mismo. Los candidatos están buscando que esos 7 estados, porque son 7, que son alrededor de 36 millones de votantes, que van a ganar allí un importante número de electores del colegio electoral, que más o menos son como 82. Entonces ellos están lidiando para conseguirlos, de tal manera que puedan marcar la diferencia en una elección, repito, reitero, que ya comenzó a la fecha, ya han votado 25 millones. Fíjate tú, Philip, 25 millones de personas por correo, que siempre se ha hecho. ¿De cuántos? Se calcula más o menos que van a votar unos 140 millones. 140 millones es más o menos como un poquito más del 50% de los 245 millones de estadounidenses aptos para votar. Casi votan la mitad de americanos. Casi le votan la mitad. En Estados Unidos, como sabemos, hay 330 millones de habitantes, ¿no? Normalmente votan de los 245 millones, vota el 42%. Por eso serán unos 140 millones. Es la mitad. Y los 36 de esos estados péndulo, ahí está la batalla. Por eso es que, por más que Joe Biden esté ganando simpatías, acrecentándose, vamos a ver el mapa. Recuerdo mucho, y conversábamos contigo, yo estaba mirando mis archivos, cuando fue la elección anterior, donde Hillary Clinton... va a ganar Trump. Así es, Hillary Clinton, todo el mundo decía que ganaba, y yo también decía que ganaba Donald Trump por las últimas arremetidas, y terminó ganando, y produjo, como sabes, al día siguiente las ojeras de Hillary Clinton, que creyó, como todo su comando, que ganaba. Lo y que no pasa fue es así. que en la elección anterior, para que la gente la pueda traslapar y entender, Hillary Clinton, al ser demócrata, ella se quiso cargar la tinta, por decirlo así, en el tema de los derechos civiles, del matrimonio igualitario, el derecho al aborto, el matrimonio homosexual, el tema de la enseñanza en los colegios públicos de la ideología de género, y cargaron mucho en eso, pensando en que la gente estaba en esa nota. Mientras que el señor Trump dijo, espérate un momentito, Obama, que es demócrata, se ha gastado la plata en tontería y media, ha gastado el dinero del Estado en cosas que no le importan a los americanos, y lo primero que le importa al americano es su billetera. El vivir bien es el estado de bienestar. Entonces se ha gastado la plata en el Obamacare, se ha gastado la plata en un par de guerras, se ha gastado la plata en lo que sea. Pero lo que no hay acá es seguridad para los americanos, porque hay mucho, pero demasiado extranjero que tiene el mismo seguro que tú. Entonces convirtió la agenda natural de los liberales conocidos, caviares, demócratas, en una agenda de la economía, y después de que la puso a la economía dijo América primero, trabajo para los americanos, nada de TLCs, y se agarró con los mexicanos, que son una población muy grande, y dijo, no, un momentito, le voy a poner un muro. Entonces polarizó con el muro, ¿y qué cosa hizo el tipo? Dijo, un momentito, los americanos somos los americanos, y los mexicanos de América han nacido en América y son los nuestros. Entonces convirtió el tema en un tema económico. Y claro, el hombre de negocios les garantizó puestos de trabajo, y como que la economía americana ciertamente mejoró y mucho, y le ganó a Hillary Clinton, pero así, con las encuestas en contra y con todos los medios de comunicación en contra. Entonces acá la gente decía que no, que por aquí, que por allá, y yo te cuento la anécdota. Yo justo ese año me había ido a Los Ángeles y había estado
en el Hollywood, en el Beverly Hills Hotel, que era donde se había hecho la entrega del Oscar. Y llegué al día semana siguiente y no había nadie, el hotel estaba casi vacío. Y me atendió en el bar una señora que era mexicana de nacimiento, con su esposo mexicano de nacimiento, con 2 hijos, uno que estudiaba psicología y el otro que estudiaba arqueología. La señora se rompía el alma trabajando, en Estados Unidos te pagan por hora, su esposo era teamster, camionero. Pero la señora tenía sus 2 hijos americanos, nacidos en Estados Unidos. Y yo le pregunto a la señora, con cierto temor, señora, ¿le puedo preguntar de las elecciones? Sí, me dice la señora, mexicana ella. ¿Y qué le parece lo que está haciendo Trump? Trump, me dice la señora, no, quería un club. Me dice, ¿y usted de dónde es? Usted es peruano. No, usted es peruano. No, sí, señor, soy peruano. Yo conozco peruanos. Y la señora me dice, yo trabajo 10 horas diarias. Vine acá pobre. Mi hijo mayor está en la UCLA. Mi otro hijo está en una universidad era muy buena. Señora, ¿por quién va a votar? Yo voy a votar por Trump. ¿Cómo? Pues si usted es mexicana, le dije, señora. Sus hijos, ¿los van a votar? No, un momentito. Mis hijos son americanos. Y mis hijos sí trabajan. Y mis hijos estudian. Y hay mexicanos que son vagos y salvadoreños que son vagos. Y me da a disculpar peruanos que también son vagos. Pero acá mis hijos trabajan. Y yo quiero que mis hijos estén en las mejores universidades. Y por eso yo me he roto el alma y uno está en una universidad pública. ¿Verdad? La señora era una capitalista y votó por Trump. Después de esta perorata te digo, a la hora se cambió. Ha venido la pandemia, ha venido la crisis y Trump no puede mostrar la fortaleza de la economía americana, pese a que se había peleado con Xi Jinping, con Pipilín, con Bashar al-Assad, se había peleado con Putin, se había peleado con todo el mundo por defender a América y hacer América fuerte. Entonces ahora no tiene la economía de su lado y la pandemia lo azota. Sí. Dicha esta perorata, ¿quién crees que va a ganar? Sí, no, fíjate, hay que ser realistas. La diferencia es abismal a estas alturas del partido, Philip. Con el número de muertos y con el número de contagiados, el muy mal manejo de la pandemia, como ya lo has referido, el tema del racismo, donde no se mostró como querían muchos, sobre todo los latinos o los no blancos, que ha crecido mucho esa población en Estados Unidos. Yo veo bastante complicado el panorama, pero cuidado, que todavía faltan 15 días y eso que tú decías al comienzo, es Estados Unidos que Donald Trump reivindica cuando llega al poder. Los gringos pobres se vuelven Popeyes, claro, se vuelven los grandes Popeyes, la fortaleza. Mira, si no hubiera habido pandemia, la tendría pero súper fácil, nadie podría hacer un análisis de que no le iba a pasar a algo lo contrario. Yo creo que si todo va como estamos viendo, Donald Trump va a perder. Ajá. ¿Ya? El circuito es ese, ¿no? Mira las votaciones. La gente en Estados Unidos, normalmente ese 42% que hablábamos va a superar. O sea, vamos a ver más votantes que lo tradicional en Estados Unidos. Quiere decir que hay un espíritu de cuerpo por tomar una decisión. Puedes ver alguna foto de Donald Trump con Kim Jong-un mañana, sí, algo que pueda remover casi a tono de remembranza en el estadounidense la necesidad de que haya un jefe de Estado fuerte, duro, y Joe Biden no tiene nada de eso. Ahora, yo lo escucho a ambos, ¿no? A ver, Biden es un comunicador nato, no lo es. Biden es un gran orador, no lo es. Porque hay buenos comunicadores que de repente no son grandes oradores, ¿no es cierto? Fujimori se hacía el pobrecito, se hacía el chiquito, ¿no es cierto? Hay grandes oradores que son grandes comunicadores, Belaunde o Alan García. Pero yo no le veo ningún brillo, ni en la forma, ni en el fondo a Biden. Es más, se muestra torpe, balbuceante, el señor se duerme, es muy viejo, no es especialmente simpático. Yo creo que Biden está haciendo su victoria en base a los errores de Trump. Exactamente. Claro, ejemplo, el tipo subestima la pandemia, ¿no es cierto? Sale sin un millón de veces sin mascarilla y a él le da. Y a él le da el COVID. No le da al otro. Y el otro dice, bueno, yo seré viejito, pero yo estoy sano y tú estás enfermo.
Pero además, Trump, que ya tenía toda la carga, ¿no es cierto?, del racismo y de ser el antinatilo, el antimigrante, yo creo que le falta un giro al final de su gobierno y él podría haber hecho algo parecido a una gran amnistía, Claro. a una gran jubileo, como fue, por dar un ejemplo, en el año 76. Yo pensé que iban a hacer eso. En el año 76 se cumple el bicentenario de Estados Unidos. ¿Y qué hace Estados Unidos? Abre sus fronteras al mundo. Y dice, vengan los que tengan que venir, somos el país de la libertad. El problema es que eso no lo puede hacer ahorita por la pandemia, Claro. porque las fronteras están cerradas. Entonces, como que ese timing, que lo que quería hacer Trump era eso, no lo puede hacer. Entonces, yo estoy vislumbrando lo que tú me dices, que salga un golpe, de cierto, un evento inesperado, ¿no es cierto? Esos events, esos eventos alucinantes. Que en un política, error garrafal. que en política internacional nunca se descartan. O sea, esas cosas en política exterior, política internacional suceden. Mira cómo en la puerta de ganar las elecciones en España, por un atentado terrorista, Zapatero se hace presidente del gobierno español. Entonces, es evidente de que cualquier cosa puede pasar en Estados Unidos de América. Las cosas están más o menos decantadas, pero Donald Trump, que no es que yo diga que sea un presidente de grandes éxitos, pero le devolvió a Estados Unidos ese imaginario que los demócratas estuvieron dejando de lado. Hay que reconocer que en los últimos años en Estados Unidos el acrecentamiento de la población no blanca en estos momentos no va a jugar mucho a favor de Donald Trump, salvo la cubana que está en Florida y siempre va a ser republicana, o la mexicana, como bien decías, que siempre va a ser demócrata. Pero en general hay una tendencia a promover esta suerte de cambio que, como muy bien también has dicho, no es pues el hálito de las estrellas de Joe Biden, que más bien parece, a mi juicio, hasta ahora estrellado porque no ha sabido comunicar, y las tiene Donald Trump. Pero en política no solamente tiene que serlo, sino parecerlo. Correcto. Y eso es lo que le ha pasado a Donald Trump. Correcto. La conclusión con el fenómeno americano es que muy probablemente va a haber algo en la política americana que va a cambiar con respecto al Perú. Es muy difícil, ¿no? Muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Rápidamente. Porque América Latina y el Perú siempre van a ser el patio trasero. Hay que decirlo. Se lo digo a mis amigos embajadores diplomáticos. Ustedes son unos cándidos. ¿Creían que iba a venir a la cumbre iberoamericana? No, señor. Tienen que mirar Además, la política internacional de otra manera. En este momento tienen a la señora Lisa Kena, que es una fiera, Claro. una mujer inteligentísima, tercera en jerarquía del Departamento de Estado norteamericano que está acá. Y yo creo que a los gringos lo que les importa es que nosotros tengamos controlado el narcotráfico, es decir, que no sigamos envenenando, porque para ellos nosotros somos los proveedores de los narcos mexicanos o colombianos que envenenan a los gringos, cosas que no están así porque alguien lo compra, que haya una mínima estabilidad económica, que se respeten las inversiones americanas en el Perú, que no son tantas como las que pueden haber en un solo estado americano. El Perú no es del tamaño de Florida. Y que nos hayamos sumado a Colombia en recibir a los venezolanos. No es mucho más que eso. O sea, nosotros no se vuelven locos por nosotros. Quiero aprovechar para preguntarte por el tema boliviano. El señor Arce, que es un hijo putativo de Evo, un primo de Evo, un amigo de Evo, va a retomar el poder comunista Bolivia. Este señor es cercano, entiendo, a Vizcarra, por la cercanía que tuvo en su momento con Moquegua y tal. Se habla inclusive de que Vizcarra podría huir despavorido a Bolivia, si es que este es el nuevo presidente. ¿Cómo ves tú el advenimiento de otra vez del chavismo o el evismo a Bolivia en la nueva elección? Bueno, yo creo que es la consecuencia de dos hechos. Primero, de un presidente con el perfil económico, él fue el gran abanderado de todo el proceso económico que llevó Evo Morales adelante, formado en el Reino Unido, con estudios en Harvard, un hombre que ha identificado y le ha recordado a los bolivianos el crecimiento económico durante Evo, hay que decirlo, tenía 5,6, 6,7, casi 7 en algún momento, que no lo tuvo nadie en América Latina. Entonces
golpeados por la consecuencia del COVID-19, recordarlo ha sido estratégicamente importante. Pero segundo, también ha ganado por los errores de la derecha boliviana. Mira, la presidenta interina, la señora Janine Áñez, pues ella primero que fue prorrogando la fecha de la elección. Si la elección hubiera sido como se planteó inicialmente en enero, no ganaba a Arce o el candidato de Evo. Ya, las relaciones del pacto de, vamos a decir, del Foro de Sao Paulo y del ALBA y la influencia chavista, huevista en el sur del Perú ha sido evidente con los gobernadores regionales de Puno, de Arequipa. ¿Va a volver a gravitar Bolivia en el Perú, en el sur del Perú, o van a estar más preocupados por su interna? No, yo creo que el Foro de Sao Paulo ha hecho un trabajo maquiavélico y está logrando sus objetivos. Evidentemente que sí, ellos son conspiradores por naturaleza. Ya hablaremos ahorita de Chile, pero lo están haciendo. Han contribuido, pero ya te digo, esos desaciertos de esta señora por querer incluso ser candidata a la presidencia, todo eso, el mal manejo de la pandemia, ha empoderado a Luis Arce y a un Evo Morales en Buenos Aires victimizado que fácil, ¿no? Entonces, yo creo que tenía el plato servido y por esa altísima votación y además el pegado caudillismo del que Bolivia no está exento en América Latina. Pero el Foro de Sao Paulo es siniestro. Bueno, pero está bien, los enemigos del Perú también tienen que trabajar. Ahora bien, ok, ojalá que esté más preocupado, repito, por la interna que la propia, porque no, a mí no me interesa que Evo Morales se crea pues el gobernador regional de Moquegua, ¿no? Ahora bien, Chile. En Chile han habido una serie de algaradas, en Chile se le han parado de cabeza a Piñera. Piñera es un fantasma, es un presidente casi con muy poco poder, le quieren cambiar la constitución, la gente ha tomado la calle, han vuelto violentísimas protestas antimilitares, anticlericales, anticonstitucionales, hay desorden, caos y desolación, no solamente por el tema pandémico, sino es algo muy bien orquestado. Incendiaron lo que tuvieron que incendiar, el metro, y han vuelto a la sonada. ¿Puede pasar en el Perú lo que está pasando en Chile en estas próximas elecciones? Es una buena pregunta y yo en política regional sabes muy bien que el efecto dominó siempre es un riesgo. Hay que evitarlo. Yo creo que la región, Perú y otros países son en estos momentos bomba de tiempo. Mira cómo se han presentado los sectores progresistas de izquierda y anárquicos, anarquizantes en el Perú, que todavía recién están calentando motores y no los hemos visto en el medio de esta campaña electoral. Pero cuidado, que la trama del Foro de Sao Paulo no es solamente para Chile, es también para Perú, y es también para Ecuador, y es también para Bolivia. La gente como que no se ha dado cuenta, ¿ya? Nosotros aquí en el PBO y en WILAC somos opositores al gobierno, eso es algo evidente. Y nosotros desde que comenzó la pandemia y antes hemos tenido servicios de drones. Nosotros hemos podido monitorear las supuestas manifestaciones anticongreso o anti-Keiko o anti-Alan o anti-algo. Y las manifestaciones que RPP o Canal N te las mostraban en toma contrapicada y agolpada, hacían pensar que la gente realmente salía a las calles. Que era muy poca gente que salía a protestar a favor, en contra de Chávarri o a favor de los fiscales y la anticorrupción. Estamos hablando de 800 personas, 900 personas, ya 1000 personas. El día que cierran el Congreso, nosotros pusimos un dron, Miguel Ángel, no había 1200 personas, una ciudad de 10 millones, pero te lo pasaban por la televisión y te hacía pensar pues que la gente quería que incendien el Congreso, y así calentaron la calle. Recordarás que hasta quemaron carros en el centro de Lima y dieron la ficción de que la gente estaba a favor de que cierren el Congreso, fuera de que en los medios de comunicación se presentaban todos los que hicieron el... Bueno, y terminaron haciendo un golpe de Estado con los pies mal hechos, pero con la impresión de un gran apoyo popular y con las encuestas diciendo está bien hacer esto. O sea, un copy-paste de lo que le han hecho a Piñera, porque no hubo nunca enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo, porque la verdad no hubo obstruccionismo. Lo pueden decir hasta los ministros de Economía del régimen de PPK o de Vizcarra. No ha habido pues una crisis económica galopante antes del tema de la pandemia. En Chile la verdad es que la discusión era una subidita ridícula del pasaje en Chile, una clase media inmensa.
se quejaban de la educación pública en Chile cuando es 20 veces mejor que la peruana, o de la salud pública que es 30 veces mejor que la peruana. O sea, lo que te quiero decir es que en Chile se fabricó un estado de ánimo, Sí. como acá ya se ha hecho antes. Por eso es mi alerta. Sí. Porque si tienes medios y redes que te bombardean a la gente y que te envenenan a la juventud, imagínate lo que va a pasar acá, Miguel Ángel, cuando se descongelen las deudas, cuando los chicos se den cuenta que ya no pueden ir a la universidad porque el papá no tiene plata, cuando haya una situación muy grave, otra vez en la pandemia, cuando la gente no tenga cómo pagar el carro o el departamento. Se puede poner otra vez esta maquinaria de distorsión de información a servicio de gente que va a querer un gobernante de izquierda o de extrema izquierda en el próximo abril ganando en las ánforas. Pero además de todo lo que acaba de decir, a mí me preocupa mucho, y eso no tiene que ver con 1 o 2 años, sino que ya es estructural. Los sectores anarquistas han ocupado y están haciéndolo cada vez más en el aparato del Estado. Mira, no fue casualidad lo que hemos visto sobre Hugo Blanco, un hombre endiosado casi como si fuera un Aladí de la democracia, después de que, como sabes, estuvo preso y salió al exterior coyunturalmente. O lo que hemos visto con Abimael Guzmán en el programa Aprendo en Casa. Esto lo que nos está diciendo es que han ganado terreno, Philips. Lo vengo diciendo, esto es una enorme preocupación porque me hace recordar lo que pasó en Cuba en 1959, cuando Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y el Che Guevara asaltan La Habana el 1 de enero. Cuando lo hacen, Philip, no les costó ni sangre ni sudor, nada, porque habían trabajado los estratos medios y bajos de Cuba y se encumbró la revolución. Habían trabajado desde el año 57 que sale de Cuba Fidel Castro en estos niveles intermedios. Cuidado, no estoy diciendo que eso vaya a acontecer, pero es mejor levantar la voz antes que demos cuenta reactivamente, porque aquí todo el mundo habla reactivamente, menos tú, lo tengo que decir públicamente, y menos yo, que lo digo cada rato en mi columna de correo, pero es la verdad, somos muy reactivos y estamos dejando avanzar a estos sectores anarquistas, progresistas, comunistas, que son radicales en su gran mayoría, pero que no aparecen, y mi respeto por los comunistas y de hombres de izquierda que, digamos, vemos, están en el tablero, pero que tampoco hacen nada por realmente en el Perú mostrar lo que somos. Un país que tuvo un momento sangriento con el terrorismo y que no hemos hecho nada. Fíjate, por eso tenemos una clase política mediocre. A mí, en mis columnas me vas a escuchar siempre, mediocre, porque no hicieron nada en 25 o 30 años y nada en 200 años para que nuestro país realmente sea un país distinto, como debe ser un país con una enorme cantidad de recursos. Que desgraciadamente, precisamente los sectores progresistas, anarquistas, no permiten que se exploten los recursos naturales que nos da un marco diferencial inmenso frente a otros países. Ha sido muy amable con nosotros. Gracias por la invitación, Philip. Vamos a ir a la pausa y viene de Tocache para el Mundo, las noticias del Perú Profundo en voz y figura de Yude Angélica, y vamos a ver qué opina la gente del PP para con la moción de vacancia que está corriendo en el Congreso. ¿Se salvará Vizcarra? Aldo Mariate ha sugerido en su columna del Correo Yudy Tedateo que se le retire la aceptación de la renuncia a Meche Arauz para que ella sea la presidenta y no el señor Merino de Lama. Pausa, regresamos.